asma bronquial. Como les comenté, algunos de los grupos, mañana tenemos reunión de la de la Academia de Clínica del Aparato Respiratorio. Así y es. Quieren que se hagan exámenes departamentales, por lo que los temas que se van a ver en un principio son los que vamos a ver a nivel de línea. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar el tema de asma bronquial. Es muy importante señalar que este tema de asma es una enfermedad cosmopolita que afecta, pues hay asmáticos en todo el mundo. Por lo tanto, cada año salen las guías internacionales del asma. A ustedes ya les mandé las guías 2023 para que se pongan a estudiarlas. Se las mandé en algunos de lo que les mandé, pues todo el material que les he mandado. Como ustedes no son especialistas, o sea, no son neumólogos o residentes de neumología, es lo mismo ver las guías de asma 2020 a 2023. Es decir, lo básico no ha cambiado, por lo tanto vamos a ver me voy a basar en las 2022 del año pasado, pero es exactamente lo mismo. Bien, aquí en estas guías 2022 hacen especial énfasis en los asmáticos que tienen o que tuvieron COVID. Aquí la idea es la siguiente, que los pacientes que tuvieron COVID y que son asmáticos, lo que se recomienda pues es de que sigan tomando sus medicamentos, que se estén monitorizando las espirometrías y que en caso de que adquieran el COVID se trate como un caso de alto riesgo y que se dé el tratamiento. Es un tema que es mundial, por lo tanto el asma existe pues en todos los países del mundo y es un problema cosmopolita, como ya lo señalé. El asma no se cura, el asma se controla. Esto es bien importante que lo tengan presente, las alergias no se curan. En el caso de asma, el asmático nace asmático, va a vivir asmático y tristemente algunas veces todavía hay gente que muere por crisis status asmáticus. Entonces, lo importante tú como médico general es tener bien claro que el asma no se cura, el asma se controla, pero que el control puede ser de tal magnitud que le puedas brindar a tu paciente, pues que él pueda hacer su vida sedentaria normal y pueda hacer ejercicios. Para que más o menos se den una idea, Fernando Platas, ustedes lo conocen, es un campeón olímpico, un clavadista olímpico. Él es mi paciente y él es asmático. Y él cuando iba a ir a la Olimpiada, precisamente tuvo una crisis, fue cuando yo lo conocí. Y él tiene un asma alérgico a los cambios de clima, es decir, al frío, a la humedad. Y aún así consiguió pues ser olímpico y ganar una medalla de plata. Esto indica que el asma no hay que encerrar a nuestro paciente en una esfera de cristal y no dejarlo que haga su vida normal. Lo único es adecuar su vida y pues que sea ahora sí que lo más libre y lo más feliz posible. Bien, el asma está descrita pues desde hace muchos siglos, desde muchas culturas, pero el término asma viene del griego asain, que significa jadear, ¿sí? Ya desde el antiguo Egipto ya se había descrito, aunque los griegos fueron los que lo pusieron como una enfermedad ya conocida. Bien, como es una enfermedad cosmopolita, en la antigüedad el asma era tomado como un castigo divino, por lo que su tratamiento era a base de místicos, oraciones, exorcismos, pócimas, redomas, chiqueadores, elixires. Pero pues fue tanto esto que hasta existían cigarrillos asmáticos del doctor Andreu para el asma. Entre otras pócimas, y les digo, y otros tratamientos empíricos, o después tratamientos naturistas o homeopáticos. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas asociado a una obstrucción variable del flujo aéreo, generalmente reversible, de manera espontánea o con tratamiento, y a un incremento en la reactividad de las vías aéreas a una variedad de estímulos. Esto quiere decir que el asma es una enfermedad de las vías aéreas. Es una enfermedad que es mucho más importante en la vía aérea medio periférico, en donde existe lo que hemos visto en clase, la hiperreactividad bronquial. ¿Esto qué es?
contracción del músculo liso de Reisensen, una hipersecreción de moco por las células globe encargadas del moco y una inflamación y edema de la mucosa. Se le llama hiperreactividad bronquial. Quiere decir entonces que el asma se considera un síndrome inflamatorio de las vías aéreas, de características crónicas donde interviene el sistema inmune y los mediadores de la inflamación, se condiciona por parte genética y cursa con una hiperrespuesta bronquial, así como una obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente reversible. Se caracteriza por sibilancias respiratorias, disnea o presión retroesternal, entre otros síntomas. Es decir, que el asma es una enfermedad obstructiva crónica de las vías aéreas reversible. Es decir, que un paciente cuando tiene crisis hay la hiperreactividad bronquial, es decir, el músculo de Reisensen se contrae. Y intercrisis, el paciente vive como si no tuviera ningún problema. Esa es la característica de asma. El asma es una obstrucción crónica. Ahora que empiecen a ir al consultorio y ahora que veamos más adelante las pruebas respiratorias, vamos a ver que en pruebas de función respiratoria es un proceso obstructivo reversible. Es un volumen respiratorio forzado en el primer segundo, un PF1 obstruido, reversible, con tratamiento, como dice aquí, o espontáneamente reversible. Esa es la característica de asma en diagnóstico diferencial con EPOC, donde EPOC es una obstrucción crónica irreversible de la vía aérea. Entonces, que quede claro que es una obstrucción crónica reversible de la vía aérea en donde intervienen procesos inflamatorios y el sistema inmune. Esa es la definición. Bien, como introducción, esta enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos y que cursan con hiperreactividad bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, es total o parcialmente reversible, ya sea por acción medicamentosa o espontáneamente. La prevalencia es de 10% y 5% en niños y 10% en adultos, igual que en España, aquí en México. Entonces, tiene una prevalencia como una enfermedad cosmopolita, ¿sí? Se calcula que, según la OMS, que hay más de 235 millones de pacientes asmáticos en el mundo. De todas las razas, edades, países, es una enfermedad crónica más común de la infancia. A veces es subdiagnosticada y a veces es subtratada, donde hay reingresos hospitalarios y hay más de 180,000 defunciones al año. ¿Esto qué quiere decir? Que es una enfermedad que es más bien del médico general, del médico familiar, que del neumólogo. No todo lo que chifla es asma. Es muy importante que también se lo graben ya. Es una enfermedad no curable y es una enfermedad, no todo lo que chifla es asma. Vamos a ver más adelante en diagnóstico diferencial esta situación. Bien. Los factores de riesgo son que el paciente tenga atopias. Más adelante vamos a tratar que es una atopia. La prematurez, que el paciente tenga una rinitis alérgica, que tenga una hiperrespuesta bronquial ocasionada por otras situaciones, y el tabaquismo. Y los factores desencadenantes, la polución, las infecciones bacterianas y virales, las sustancias de bajo peso molecular, es decir, la contaminación, algunos fármacos y algunos alimentos. Bien, aquí es donde está la atopia. La atopia es una alergia en varias partes del cuerpo, como es un paciente que tenga rinitis, que tenga conjuntivitis alérgica, que tenga urticaria y aparte asma bronquial. Los más afligidos son las personas que andan al aire libre, como son agricultores, jardineros, obreros de la construcción, los niños y jóvenes que están más tiempo en parques, recreos y generalmente todas las personas que mantengan actividades al aire libre. Es donde hay más atopias. Bien, entonces vamos a hacer una remembranza. Por definición, el asma es una enfermedad obstructiva crónica de la vía aérea que tiene una participación inmunológica que es reversible de una manera espontánea o con tratamiento. El asma se divide en asma alérgica y asma no alérgica.
que es lo mismo en asma inmunopatogénica o asma no inmunopatogénica, que es el alias de asma intrínseca o asma extrínseca. Otra vez, el asma se divide en asma intrínseca, no alérgica o no inmunopatogénica, y en asma alérgica, que es asma externa o asma no inmunopatogénica. Quiere decir que la condición crónica es multifactorial, que hay factores intrínsecos y extrínsecos, es decir, el asma mixta. No todos los casos se explican por alergia, pueden ser irritativos y producen modificación de la vía aérea. Entonces existen muchos factores alérgicos y factores no alérgicos, y estos son los desencadenantes de asma. Es decir, que alergia al polen, alergia a la pluma de las aves, a los ácaros, a la saliva o orina de animales, los hongos, a las cucarachas, alergia a los mariscos, a las fresas u otras frutas, otros derivados de leche o otros alimentos, o a caspa de animales, es alérgica. Y el no alérgico es el asma a la aspirina ocasionado por fármacos, a olores fuertes o perfumes fuertes, al humo del tabaco, a contaminantes, al estrés emocional, a cambios de temperatura, y el asma al ejercicio o asma al frío o a la humedad. Entonces es importante esta clasificación de asma: asma alérgica y asma no alérgica, y el asma mixto, que tiene factores de las dos partes. Esto es importante que lo recuerden. O es lo mismo que es una asma alérgica o atópica y un asma no alérgica o no atópica. El asma alérgico o el asma extrínseca debuta durante la infancia con reacción de hipersensibilidad. Hay antecedentes de asma y atopia en la familia, o sea, herencia de asma, el asma se hereda. Crisis precedidas por rinitis alérgica, urticaria o eczema, como ya vimos, activada por antígenos medioambientales como polvo, polen, caspas de animales, ácaros, alimentos, e infecciones que también pueden desencadenar esta asma alérgica. Y el asma no alérgica o no atópica no tiene evidencias de sensibilización frente a alergénicos, pruebas cutáneas que suelen ser negativas, antecedentes de asma menos frecuentes o familiares. Las infecciones respiratorias por virus la pueden ocasionar, y los contaminantes aéreos inhalados como dióxido de azufre, ozono o dióxido de nitrógeno. Ahí entra el asma al ejercicio. Entonces, aquí nada más para señalar que es una serie de cofactores alérgicos y no alérgicos los que desencadenan este problema. O sea, no puede decir una persona que es asmática nada más a la caspa del perro o al frío o al tabaco. Solo es una serie de factores que ya vienen en su código genético y que es una hiperrespuesta a los mismos. El asma la vamos a dividir en estas cuatro, se va a clasificar en estas cuatro partes: en asma alérgica, en asma eosinofílica de inicio tardío, en asma y obesidad, y en asma neutrofílica de inicio tardío. Estos son los que vamos a ver en el transcurso de la plática y de la próxima plática. ¿Cuáles son las teorías fisiopatológicas del asma? Estas son las teorías más principales y que las vamos nosotros a tratar. El asma genética, o sea, la teoría fisiopatológica genética, el asma con todo lo que es el proceso de reacción inmunológica, el asma neurogénica y el asma mixto. En la teoría del asma genética, que esta es una pregunta del examen nacional, ¿cuáles son los genes que tienen que ver más con el asma? Aquí me gustaría hacer un paréntesis, doctores. Yo les he platicado que es importante que estudien inmunología, porque ustedes no van a llevar en el en su carrera en quinto año, alergología e inmunología. Entonces, la inmunología, igual que la genética, es importante que ustedes lo sepan a la perfección. Aquí ven ustedes que dice el cromosoma 20 o a la familia del gen Adam. Échenle un ojo nada más, doctores, a cromosoma 20, al gen Adam. Dicen que el cromosoma 20 es el gen de Adán, hablando de genética, o sea, desde el punto de vista teológico. Y el día que encuentren a Eva, desde el punto de vista genético, ese día van a poder hacer al hombre en género, al hombre o a la mujer perfecta. Es decir, una persona, un humano
que no se enferme, que no tenga cáncer, que no envejezca, o sea, lo que dice la píldora de la eterna juventud. Y este gen 20 no es la excepción que tenga que ver con el asma. Otros de los genes que se han visto que tienen que ver con el asma es el cromosoma 5, el cromosoma 19 y el 20, como ya les comenté. El principal es el 5, que tiene que ver con interleucinas, que tiene que ver con el gen de los linfocitos HELP1 y HELP-T2, que son con los receptores esteroideos, con los receptores beta-adrenérgicos y con la C4 sintetasa. Si tú revisas todo esto que está aquí, es un proceso, es los factores más importantes de la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando hay una aberración en este cromosoma 5, 19 y 20, va a ser el asma genéticamente heredado. Es decir, la tercera generación puede heredar el gen del asma. Los genes juegan un papel determinante en el asma, pero es necesaria la participación de otros detonantes para determinar el tipo, gravedad y pronóstico y tratamiento de la enfermedad. La patogenia del proceso inflamatorio alérgico, además del desequilibrio inmunológico HELP1, HELP2, de las células cebadas, eosinófilos e IgE, incluye la participación de otros factores detonantes que ahorita los vamos a ver a continuación, como es los linfocitos TH17, la interleucina 17, la 23, la 25 y otras sustancias inmunogénicas que tienen que ver con esta reacción. Bien, las células que están implicadas en el asma, ¿sí? Son en el epitelio bronquial, en el músculo liso, en el endotelio vascular, en los fibroblastos y en los nervios colinérgicos. Ahí es donde esas son las células implicadas en el asma. ¿Cuáles son las células inflamatorias implicadas en el asma? Los linfocitos, los mastocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, las células dendríticas o células M y los macrófagos. Estas son las células inflamatorias implicadas en el asma. Es decir, que te invito a que le des una repasada a la reacción antígeno-anticuerpo. Las moléculas implicadas en el asma son las quimosinas, los leucotrienos, las citocinas y el IgE. Estos mediadores de inflamación, en las citocinas que más tienen que ver con la reacción antígeno-anticuerpo o con la reacción de asma, son los linfocitos TH2, los HELP2, que si tú recuerdas, estos van a producir interleucina 4, 5 y 13, y estos son los mediadores de la inflamación alérgica. Y las citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 gamma, y esta tiene que ver con la reacción inflamatoria. La interleucina 5, que es producida por los linfocitos HELP2, TH2, estimula el crecimiento y proliferación de eosinófilos, estimula el crecimiento de las células B y aumenta la secreción de inmunoglobulinas, y ha sido asociada con la causa variable de enfermedades alérgicas, incluyendo el asma y la rinitis alérgica. Entonces, la interleucina 5 es un factor muy importante para la reacción asmática. Bien, ¿cuál es el producto final de toda esta cascada inmunológica? El broncoespasmo, la hiperreactividad bronquial. Es decir, edema, inflamación de la mucosa, hipersecreción de moco, y el broncoespasmo, que es que el músculo de Reisensen pues se cierra. Así es como queda el bronquio cerrado, ya que acuérdate que en la vía aérea medio periférica el músculo de Reisensen está periférico. Ve cómo se cierra la vía aérea con esta reacción inmunológica. Los cambios en la vía aérea de hiperreactividad y edema, inflamación de la mucosa, pues va a tener un proceso crónico o subagudo, el cual va a ser mucho más importante si la dejas avanzar en el transcurso de los días. La otra teoría fisiopatológica es la alergénica, la neurogénica y la mixta. Vamos a ver en lo que hemos visto de estas teorías genética y alérgica, a ver si les queda claro.
La inflamación de las vías aéreas es una característica importante en el asma y se acepta como una causa primaria de enfermedad y un determinante de su gravedad y sus exacerbaciones. Aquí este paciente se está aplicando su broncodilatador. ¿Por qué? Porque el paciente tiene la hiperreactividad bronquial, es decir, tiene edema, inflamación de la mucosa, broncoespasmo, y esto ocasiona pues que el paciente tenga una crisis asmática. Aquí te está diciendo con esta foto, con este muñeco, que el asma es reversible, no curable, o sea, se quita la hiperreactividad bronquial con el uso de broncodilatadores. Y entonces, por eso es una enfermedad crónica, alérgica, reversible de la vía aérea espontáneamente o con la aplicación de medicamentos broncodilatadores. Vamos a hacer un collage, un resumen de todo lo que dijimos de las células que tienen que ver con la respuesta alérgica inflamatoria de las vías aéreas. Habíamos dicho en clase que aquí existen las células presentadoras de alergénicos, de antígenos, que se llaman células M. Se supone que este es el epitelio respiratorio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que llega un antígeno, llámale caspa de animales, virus, fármacos, etcétera. Estos antígenos son tomados por las células M. Estas células M la meten intercelularmente y la presentan a los linfocitos TH2, o sea, HEP2. Esto es ocasionado por las células dendríticas o células M presentadoras de antígenos. Existe la unión del antígeno con las moléculas de los linfocitos HEP2 y hay su presentación a los mismos. Aquí, ¿qué pasa? Pues que los linfocitos van a liberar interleucina 4, que esto va a ocasionar diferenciación de linfocitos TH0 y TH2, diferenciación de supervivencia de los eosinófilos, la interleucina 5, o sea, va a estimular los eosinófilos. También es liberada interleucina 13, que esta, a su vez, va a estimular la síntesis de IgE en los linfocitos B. Esta IgE, ¿sí?, va a estimular a los mastocitos con la liberación de histamina, de triptasa, de cisleucotrienos, y estos a su vez, los cisleucotrienos, pues van a ocasionar la broncoconstricción, es decir, la hiperreactividad bronquial, hipersecreción de moco, contracción del músculo de Reistensen. Por su lado, las células estimuladas por la interleucina 5, que son los eosinófilos, pues van a producir la proteína básica mayor, la proteína catiónica, la peroxidasa, que esta a su vez va a estimular la producción de eotaxinas por esos eosinófilos, que estas eotaxinas van a estimular al sistema colinérgico, y este sistema colinérgico a su vez pues va a ocasionar también hiperreactividad bronquial. Por otro lado, los mastocitos y los neutrófilos van a producir una hipersecreción de moco con esta producción de espirales de Kussmaul, de cristales de Charcot-Leydig y cuerpos de Creola, que son los que en el diagnóstico se buscan en la secreción del moco bronquial. Esta es la hiperreactividad bronquial. Esta es la reacción inmunológica del asma. Y entienden por qué la interleucina 5 tiene que ver mucho con esta reacción inmunológica, y es la que principalmente se debe de bloquear, igual que la liberación de cisleucotrienos. Estos cisleucotrienos son precisamente los encargados de perpetuar el proceso inflamatorio alérgico en la reacción de hiperreactividad bronquial. Entonces nosotros tenemos que dar broncodilatadores, tenemos que dar esteroides y tenemos que dar antileucotrienos como tratamiento en base a su fisiopatología. Aquí está muy clara, doctores, todo lo que dijimos atrás, que a veces que no haya quedado muy claro, todo lo que habíamos dicho acá atrás referente a lo que es el asma bronquial, todo esto aquí está sintetizado. Aquí está sintetizado y pues nos da una idea clara de cómo es cómo le diré, de una manera así, hasta con muñequitos, cómo es la reacción inmunológica. Esta reacción inmunológica, doctores, se la deben de grabar de memoria. Eso es bien importante. Que
¿Qué son las eutaxinas? ¿Qué son los cuerpos de Creola? ¿Qué son los cuerpos de los pirales de Kussmaul y los cristales de Charcot-Leydig? Que después los vamos a ver, a retomar. Entonces, ante esta explicación, quiere decir que los patrones comunes de inflamación en el asma es una inflamación eosinofílica, o sea, alérgica, y una inflamación neutrófila, el asma no alérgico, donde las infecciones, el humo de tabaco y exposiciones atmosféricas como frío, humedad o calor ocasionan el asma. Y cuando es el asma mixto, también llamado inflamación pausinogranulocítica, se echan a andar los mecanismos de eosinófilos, y, o sea, alérgicos, y la reacción inflamatoria neutrófila, como sucede en la EPOC. Bien, la teoría neurogénica, doctores, que es la última teoría que vamos a ver, se refiere, para esto tenemos que recordar lo siguiente. Si ustedes recuerdan, en el pulmón todavía no lo vemos, todavía no lo repasamos, pero ustedes ya lo saben. El sistema nervioso que reina en la vía respiratoria es una homeostasia, un equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es un sistema que lo que hace es estimular, relajar, evitar la producción, es decir, frena la respuesta de hiperreactividad bronquial. Y el sistema, a través de los receptores beta 2, acuérdate que el sistema simpático, a través de su sistema simpático tenemos receptores alfa, receptores beta, receptores alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, que están en el corazón, que están en el útero, en el intestino, en el mismo, en todos los mecanismos neurogénicos, y no es la excepción el pulmón. Tenemos los receptores beta 2 adrenérgicos. Y por la fase del sistema parasimpático, ¿sí? O el sistema colinérgico, tenemos que el sistema colinérgico aumenta la producción de moco, estimula la contracción del músculo de Reisensen y causa edema e inflamación de la mucosa. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar anticolinérgicos, antimuscarínicos. Acuérdate que el sistema colinérgico tiene se divide en dos, en los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos son pre- y postganglionares. Los postganglionares son M1, M2 y M3. La teoría colinérgica, es decir, la teoría neurogénica del asma, ¿sí? Esta teoría neurogénica nos dice precisamente que el sistema neurogénico tiene que ver con la producción del asma no alérgico, principalmente el asma al frío y el asma al ejercicio. Y entonces aquí tenemos una fibra postganglionar, receptor muscarínico 3, en donde precisamente estos receptores, con el frío, con la humedad o con los cambios psiquiátricos, psicológicos, como es estrés, como es que la persona se ponga muy feliz o esté muy triste, o sea, ansiedad o depresión, o por bacterias o virus, van a echar a andar este sistema colinérgico, el cual directamente, así como lo ven aquí, se estimulan los receptores muscarínicos que están en el músculo de Reisensen M3 y los que están en la mucosa, que son los M2, y estos que van a ocasionar pues contracción del músculo de Reisensen y lo que es la hipersecreción de moco y edema e inflamación de la mucosa, es decir, van a producir broncoespasmo. Entonces, este es el mecanismo de asma no alérgico. No se echan a andar mecanismos de reacción antígeno-anticuerpo, solo se echan a andar el sistema neurogénico, muscarínico, que ocasiona la hiperreactividad bronquial. Por lo tanto, la piedra angular en el tratamiento del asma son los beta-2 adrenérgicos y los antimuscarínicos selectivos, o sea, anticolinérgicos. Por eso siempre damos un anticolinérgico y un beta-2 adrenérgico, por su fisiopatología. En esta foto es para señalarles que cuando los niños, cuando el recién nacido el niño desarrolla un fenotipo donde los linfocitos TH2 son los que predominan, estos niños van a ser asmáticos. Cuando los linfocitos T1 son los que más se desarrollan porque tuvo una hepatitis o infecciones en su infancia, van a tener menos posibilidades de
de que el paciente sea asmático. Bien, entonces, sea por la vía, por cualquiera de las teorías fisiopatogénicas, la teoría inflamatoria, la teoría inmunogénica, genética o neurogénica, el producto final es la inflamación, la hipersecreción de moco y el broncoespasmo, ¿sí? Y actualmente se dice que a la larga todo proceso inflamatorio crónico pulmonar va a ocasionar remodelación de la vía aérea. Es decir, que el paciente se vuelve bronquítico crónico. Okay. A la larga, el paciente, en vez de ser asmático, va a tener datos o cambios histopatológicos en la mucosa y submucosa que ya nunca más se le quita el espasmo. Entonces siempre le va a estar chiflando el pecho, ¿sí? Y esto, pues las células encargadas, aquí te la repiten, los linfocitos T, de ellos los HED2, la interleucina 5 y 13, que tiene que ver como factor importante, igual que los eosinófilos, para que se lleve a cabo esta hiperreactividad bronquial. Y para la inflamación y remodelación de la vía aérea, tienen que ver los linfocitos TH17, que son los que se deben de bloquear para evitar esa remodelación y la hipersecreción de moco crónica. Aquí tenemos, doctores, como de una triste paciente que se nos murió allá en el INER de crisis asmática, de estatus asmáticos. Esto que ven aquí es la tráquea y los bronquios principales. Esto que ven aquí es la tráquea y los bronquios principales. Vean cómo parece resistol 5000 o gelatina, el moco que se produce en la vía aérea. Haz de cuenta que se asfixia en su propio moco. Esta es la tráquea partida coronalmente. Y vean el moco cómo está. Aquí tienes el estudio histopatológico donde los alveolos y los bronquios están llenos de moco. Un moco espeso, un moco que no sale con nada. Esa es la hiperreactividad bronquial. Hipersecreción de moco, pero como ese moco que ves aquí, edema, inflamación de la mucosa, que es lo que ven aquí en esta parte, y lo que es, esta parte es la inflamación, y lo que es el atrapamiento aéreo. Vean los pulmones hiperinsuflados, llenos de aire, pero no entra ni sale aire, se llama silencio pulmonar. O sea, el paciente muere asfixiado en su moco y por la falta de salida de aire de sus pulmones al exterior. O sea, mueren inspirados los tórax. Bien, entonces, el diagnóstico de asma, ¿cómo lo vamos a hacer? El diagnóstico de asma lo vamos a hacer en un flujograma, en donde vamos a ver precisamente hacer el diagnóstico diferencial, si es asma o no es asma, es decir, no todo lo que chifle es asma. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para ello, de acuerdo a las guías? Lo primero es, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, pensar en asma. Si te llega un paciente con hiperreactividad bronquial, te lo vuelvo a repetir. ¿Qué es hiperreactividad bronquial? Es aquel paciente que llega con tos, con disnea, con chiflido, es decir, sibilancias, que son datos de hiperreactividad bronquial o de broncoespasmo. Entonces, aumenta la posibilidad de asma, síntomas que inician durante la infancia y adolescencia, que tenga sibilancias expiratorias, que tenga disnea, tos o presión en el pecho, por más de uno en los adultos, o sea, varias veces, eventos, que tenga despertares nocturnos o de madrugada por tos o por disnea, y que se exacerba por infección de vías respiratorias altas, por el cigarro, por el reír, por la exposición a alergénicos, por el ejercicio o por cambios ambientales, o sea, asma alérgico o asma no alérgico. Y disminuye la posibilidad de asma que sean síntomas aislados, acortamiento de la respiración crónica con producción de crónica esputo, que es característica de la bronquitis crónica, y que tenga dolor torácico. Acuérdense, doctores, el pulmón no duele. Esto es bien importante. El pulmón no tiene fibras álgicas. Esto es bien importante, que lo tengan presente. Bien, otra de las características para poder hacer el diagnóstico es la marcha atópica. ¿Qué es la marcha atópica, doctores? Son los antecedentes, en su historia clínica, en antecedentes personales patológicos, van a tener historia de alergia a alimentos, de dermatitis atópica, de rinitis alérgica, o que hayan tenido en su infancia y adolescencia faringoamigdalitis de repetición, es decir, hipertrofia adenoidea. Y como antecedentes personales, siempre va a tener
por la familia, ya sea por el papá o la mamá, o padres asmáticos o hermanos asmáticos, o primos de segunda generación asmáticos. Entonces, para hacer un diagnóstico de asma, como en todos los diagnósticos de la medicina alópata, es hacer una clínica. Pero en el caso exprofeso hay que pensar en el asma en aquellos pacientes que tienen sibilancias. La historia clínica debe de ser entonces dirigida a la sintomatología alérgica, iniciando con síntomas respiratorios desde la infancia, y la historia personal o familiar de atopias, dermatitis atópica, etcétera. Y pacientes con alergia o diagnóstico, hay que investigar los síntomas respiratorios. Bien, y a la exploración física, ¿qué es lo que vas a encontrar? Si el paciente está en intercrisis, pues es un paciente normal, no tiene ningún síntoma. Pero si está en crisis asmática, después vamos a ver qué es esto. Si no es un estado asmático es normal, pero puede haber sibilancias expiratorias generalizadas, no aisladas, y solo ser audibles a la expiración forzada. Acuérdate que te dije que el músculo de Raisense se contrae en su totalidad desde la división 2 hasta la división 16. Le haces una rinoscopía, ¿sí? Y sucede que tiene rinitis alérgica, que tiene una hipertrofia de cornetes, que tiene un pólipo nasal, etcétera, propios de atopia o de rinitis alérgica. Bien, entonces en la clínica, ¿cuándo vas a pensar en asma? Cuando un paciente llegue chiflándole el pecho, es decir, con sibilancias, con disnea, con tos y opresión en el pecho. ¿Cuáles son las preguntas claves para la sospecha diagnóstica de asma? La pregunta es si ha tenido pitos o chiflidos en el pecho alguna vez. ¿Ha tenido tos, sobre todo por las noches, despertares nocturnos por la tos? A sus papás o al paciente, si ha tenido tos, chiflidos o pitos, dificultad para respirar en algunas épocas del año o en contacto con animales, plantas, tabaco o en su trabajo, el asma laboral. Ha tenido tos, sibilancias, dificultad para respirar después de hacer ejercicio físico moderado o intenso. Ha padecido resfriados que le duren más de 10 días o le bajan al pecho. ¿Ha utilizado medicamentos inhaladores que le alivian estos síntomas? ¿Tiene usted algún tipo de alergia? ¿Tiene algún familiar con asma o alergia? Esa es la historia clínica dirigida, si puede ser asmático el paciente o no. Bien. El asma bronquial se divide entonces en asma alérgica, en asma no alérgica, en asma de inicio tardío, en asma con patrón mixto, es decir, EPOC y asma y obesidad. Son los fenotipos que vienen en todos lados referente a cómo se clasifica el asma. Por lógica, doctores, para poder ver la historia clínica, pues el asma alérgico va a tener relación con la reacción antígeno-anticuerpo, el asma no alérgico en exposición al frío, a la humedad o el asma laboral, el asma de inicio tardío. El asma no es una característica que inicie en la infancia. Fíjense lo que les voy a decir, doctores. Okay. Si un paciente inicia con datos de asma bronquial antes de los 3 años de edad, posiblemente no sea asmático. Y si una persona debuta, es decir, inician sus síntomas de asma después de los 35 años de edad, posiblemente no sea asma. Solamente que se trate de un asma de inicio tardío, más allá de los 35 años. Y el asma de patrón mixto es el asma que vimos que se vuelve crónico y que ya es irreversible, se comporta como un EPOC. Y el asma y obesidad, recuerden que la obesidad mórbida tiene un proceso proinflamatorio sistémico per se. Y entonces por eso desarrollan el síndrome metabólico. Y entre ellos una mayor producción de reacciones inmunológicas en su cuerpo, y entre ellos puede ser el asma. No me interesa que te lo aprendas, nada más que aquí la palabra que me importa que veas, ¿qué es un fenotipo? ¿Qué es un genotipo? Ajá. Eso te queda de tarea. ¿Qué es el genotipo? ¿Qué es el fenotipo? ¿Y qué es el endotipo? El endotipo no lo conozco. ¿Qué es un endotipo? ¿Qué es un genotipo? ¿Y qué es un fenotipo? Tú, médico general, el que me importa que te aprendas es la clasificación de asma, esta que está aquí: asma alérgica,
asma no alérgica, asma de inicio tardío y asma con patrón mixto y asma y obesidad. Esos son los tipos de asma que tú debes de conocer. Estos de aquí son para el especialista, pero aquí lo que me importa es que tú veas qué es un fenotipo, qué es un genotipo y qué es un endotipo. Esta palabra, doctor, la vas a oír en muchas patologías, el endotipo de la persona. Bien. Esto lo vamos a ver más adelante, los fenotipos de asma grave, cuando veamos crisis asmáticas. Bueno, entonces vamos a hacer un collage a ver si vamos bien. Y aquí nos vamos a quedar por hoy. A ver, vamos a hacer un recordatorio de todo. Okay. Definición de asma. El asma es una enfermedad crónica reversible de las vías aéreas, ¿sí? Que ocasionan una hiperreactividad bronquial por exposición a alergénicos o a procesos no alergénicos como es el frío, la humedad, cambios ¿cómo se llama?, de carácter como es depresión, ansiedad, el llanto, la risa o exposición al frío, que es reversible espontáneamente o con la aplicación de medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Eso es referente a la definición de asma. Una obstrucción crónica de la vía aérea reversible, ya sea con tratamiento o espontáneamente, y que tiene un fondo inmunológico, inflamatorio alérgico o proinflamatorio no alérgico. ¿Cómo se divide el asma? El asma se divide en asma alérgico, en asma no alérgico, en asma de origen de principio tardío, el asma y obesidad, ¿sí? ¿Qué otra situación? La prevalencia del asma es en 10% en los niños y 5% en los adultos. Que la edad de presentación del asma es después de los 3 años y menor a los 35 años de edad, como ya ahorita lo comentamos. En la fisiopatología de asma tenemos 5 teorías. La teoría inmunogénica o inmunológica, la teoría genética, que esa es de las más importantes que tenemos que ver, ¿sí? Y otras teorías como es la teoría neurogénica y la teoría mixta. Dentro de la reacción antígeno-anticuerpo, sí me interesa que te grabes esta foto. Un segundo más. Esta sí me interesa que te la aprendas bien. Esto es lo que me importa que te aprendas. Cómo captan las células M el antígeno, lo presentan los linfocitos HEP2. Estos linfocitos van a producir interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. Va a haber producción o estimulación de eosinófilos. Estos van a producir eutaxinas. La interleucina de 13 tiene que ver con la estimulación a los linfocitos B, y estos a su vez van a producir sustancias que van a estimular a los neutrófilos y a los mastocitos, y estos a su vez van a producir la hiperreactividad bronquial, es decir, broncoespasmo, hipersecreción de moco y edema e inflamación de la mucosa. Esto es la reacción inmunológica que tú te debes de saber en el asma. Si esto lo entiendes, doctor, pues entonces quiere decir que el tratamiento es dar broncodilatadores y antiinflamatorios. Algo que relaje el músculo de Reisensen y medicamentos que te ayuden precisamente a disminuir esa reacción antígeno-anticuerpo. Eso es lo que tenemos que tener presente, entre ellos los esteroides como parte o la piedra angular en el tratamiento del asma. Esto es bien importante. En la teoría neurogénica, recordar que está producida por la estimulación del sistema muscarínico y que este sistema muscarínico es estimulado por cambios de conducta, es decir, por una depresión, una ansiedad, y somatiza. Una persona que está enojada, una persona que está deprimida, una persona que tiene mucha felicidad, que está riendo, el asma a la risa también existe, o que está expuesto a frío o a humedad. Esto va a echar a andar el sistema colinérgico y va a producir
la liberación de mediadores, acetilcolina, que van a producir la hiperreactividad bronquial. ¿Se acuerdan que les comenté que si no eran asmáticos se bañaran con agua fría? Pues precisamente si un paciente es asmático y se baña con agua fría, se desarrolla la teoría neurogénica, es decir, le da el telele, se produce la hiperreactividad bronquial. Bien, después de estas teorías, doctores, vimos el diagnóstico de asma, o empezamos el diagnóstico de asma. La próxima clase vamos a terminar diagnóstico por medio de espirometría, las pruebas inmunológicas, y otros exámenes que vamos a hacer o que vamos a revisar, y ya después el tratamiento. Aquí es importante entonces que tú pienses en asma, que recuerdes que no todo lo que chifla es asma, que el asma no se cura, y que hay que pensar en asma en aquellas personas, como ya lo vimos ahorita ahí en diagnóstico, aquellas personas que tienen historia de atopia, por lo tanto hay que hacer una buena historia clínica. Aquellos que tienen atopia, aquellos que dentro de su historial son pacientes que son tosedores crónicos, que se enferman con los cambios bruscos de temperatura, que tiene que ver con la humedad, que tiene que ver con el polen, que tiene que ver con la caspa de animales, que tiene que ver con el frío o con el ejercicio, el asma alérgico o el asma no alérgico. Y es donde se establece el diagnóstico, qué tipo de asma tiene mi paciente, qué son los fenotipos que te dije que me interesa que te aprendas: asma alérgica, asma no alérgica, asma de inicio tardío, asma con patrón mixto y asma y obesidad. Existen, ya te dije, muchos tipos de asma en fenotipo y en endotipo y en genotipo. Entonces te dejo de tarea que estudies qué es un endotipo, qué es un genotipo y qué es un fenotipo. Aquí nos quedamos, doctores. Espero que haya sido de utilidad esta plática. Pónganse por favor a leerla, porque son temas que tenemos que leer y reflexionar para que se te queden para toda tu vida. Y si hay preguntas ahora que nos veamos ahí en la escuela, por favor háganme las preguntas correspondientes a lo que vimos el día de hoy. Muy bien, doctores. Pues espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana con los grupos correspondientes. Buenas noches y que descansen. Gracias, doctores. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Que descansen, que les vaya Gracias, doctor.